Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Sobreviviendo la pandemia. Sobreviviendo a la pandemia. Nosotros también sobreviviendo a la pandemia y al parecer acercándonos a la normalidad. Ya la gran parte de la población tiene sus 2 dosis de vacuna. Estamos en la etapa de la vacunación de los 20 y algo años, De 20 a 30 más o menos, ¿no? de 20 a 30, 20 a 25, por ahí. Por lo tanto, se supone que todos los mayores ya están eh, Vacunados. vacunados con 2 dosis y entonces el gobierno ahora está entregando una certificación, un carnet, una autorización que te dice que estás habilitado para moverte libremente, bajo ciertas condiciones y respetando de todas maneras los aforos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, eh, etcétera. Pero ya con un poquito más de libertad. Por lo tanto, supongo que ya el 2022 estaremos en normalidad casi total. Entendiendo que esto no va a pasar, pero En una nueva normalidad ahí. en una nueva normalidad. Y Fíjate, vamos a ver que, yo no sé, yo no he escuchado, no sé si tú sabes respecto de la duración del efecto de la vacuna, ¿es anual? miren, no han dado mucho ruido al respecto por la cantidad de vacunados. O sea, es pensar que otra vez, si hay una segunda dosis, tendrías que hacerla a toda la población nuevamente. ¿Me explico? Bueno, una dosis anual, tendrías que hacerlo nuevamente a toda la población, lo que requiere un gasto económico enorme. O sea, además de que Claro. ya me imagino que se empezarán a abrir alternativas, en el sentido de que ya hay más laboratorios que están obteniendo la autorización para la Mm, comercialización de la vacuna, ¿no? Ahorita es a nivel, ¿cómo se dice? País, en donde no hay la posibilidad de que haya una distorsión de la elaboración de la vacuna, ni que es un solo, diga, vamos, alguna marca patito al respecto, me explico, que ya hay uno que otro que dice, ya tengo la vacuna y la puedo vender, cuando en realidad el único que tiene la vacuna es, en este caso es a nivel federal, o sea, no es de un laboratorio en particular, ¿no? Entonces, en algún momento me imagino que se podrá abrir hacia laboratorios particulares o conseguirlo en una farmacia y de ahí poder vacunarlo, pero le veo todavía lejano. Eso disminuiría muchísimo el gasto económico, ¿no? Lo que sí es que aquí estamos en la pero, fase, yo creo que todos en la etapa de ensayo y error, de decir esto va funcionando, esto no funciona. Es muy difícil para cualquier autoridad tomar una decisión con respecto a esto porque involucra la salud. Aun cuando decimos ya podemos regresar ahorita a las aulas, sí, pero si hay un enfermo, finalmente, ¿quién va a ser el culpable de la situación, no? Entonces es mucho el riesgo que se toma al tomar una sí, decisión de estas, ¿no? Y sí. pues Bueno, hay, aquí ocurrió en marzo, el año académico escolar aquí comienza en marzo, nosotros tenemos de marzo a diciembre. eh, y también en Santiago, en la capital, se dijo ya que vuelvan los niños a clases presenciales y que pasó, no alcanzó a pasar un mes y se cerraron los colegios de nuevo porque... y más porque hemos discutido muchísimo el hecho de la participación social. La gente Sí, no quiere participar, o sea, tiene todavía muchas ideas erróneas con respecto a las vacunas. Hay gente que no se quiere vacunar. Y aunque es gratuito lo que quieras, y también un tremendo desconocimiento de los efectos que puede tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, eh, estamos yo creo que sí va a tomar por lo menos hasta mediados del próximo año que empecemos a pensar en una nueva normalidad, ¿no? Porque mm, todavía hay mucha gente que no está vacunada, hay gente que está propagando todavía la enfermedad por ignorancia o por tontería, ¿no? y, y aún estando vacunado la puede seguir propagando además. Así es. Entonces, exactamente, ¿no? Y además también puedes estar vacunado y si no desarrollaste las defensas, es muy probable que puedas tener la complicación en la enfermedad, que Mm, es lo que te dice uno. De todas maneras, cuídate, aunque ya estés vacunado, mantén los protocolos respectivos. Esto ya se quedó, es una permanencia por el tipo exactamente, de efecto que puede tener la enfermedad, ¿no? Bueno, pero exactamente. hablemos de mejores cosas. No, mentira. Hablemos de... Mira, eh, hicimos ya un par de videos, un par de conversaciones, uno acerca de eh, los estilos de personalidad, cómo la personalidad se va estableciendo, cómo se va formando. Derivamos ahí en
em, la personalidad neurótica, digamos, que se definía a propósito de la dependencia afectiva, pero luego vimos que esa dependencia también podría traspasar ciertos límites y llegar a una dependencia más problemática, no necesariamente patológica, pero al menos problemática, eh, incluso a una codependencia en situaciones ya más patológicas. ¿Cuánto de esto, y ahí te paso el tema a ti, cuánto de esto podemos asumir que es una discusión eterna, histórica en psicología, es innato? ¿Cuánto es aprendido? ¿Cuánto hay de genética? Desde el punto de vista psicológico, nosotros asumimos en general que la genética te marca predisposiciones, pero la genética no te obliga a conducta. Yo no, no heredo una conducta. Es que, mira, tú caminas y yo te veo caminando de lejos y resulta que veo que caminas igual a tu papá. Ya, pero eso no se hereda. Eso se aprende de tanto verlo. Hay un modelo. Puede que yo tenga una predisposición genética que me determina una estructura ósea, de caderas, de huesos, de piernas, no tengo idea, que me hace tener mayor, pero caminar, no creo que sea algo que se herede. Es que fíjate Y, que y entonces entramos en la discusión de lo innato versus lo aprendido. eh, ¿Y por qué te digo que te lo paso a ti? Porque está el tema genético por un lado, que es más biológico, y porque también podemos hacer la comparación pensando en cómo ciertas conductas se dan en otras especies y cómo desde ahí podemos pensar en el desarrollo filogenético y ver cómo esto ha derivado en el humano. No sé. y sí, fíjate que es una discusión de muchísimo tiempo y no va a terminar esa discusión ahora. Pero sí puedo hacer observación acerca de los errores al respecto. Una de ellas es la generalidad, es decir, alguien quiere encontrar que esto es siempre o es para todo, o explica el todo. Entonces, ese es uno de los problemas porque entonces ya se vuelve como que o es aprendido o es innato. Me explico, no hay una Ujú. posibilidad de ir modificando lo aprendido, no hay posibilidad de ir modificando la genética, ¿no? Y por eso Actualmente, yo pregunto cuánto de genético y cuánto de aprendido, porque asumo que no es una cosa polar. claro, sí, pero la culpa la tienen la visión que se tiene acerca de los patrones en animales, por ejemplo. Y de hecho en algunos de nosotros, ¿no? Dice uno, existe lo que Conrad Lorenz y Nico Timbergen decían de los patrones fijos de conducta. En ella, una vez que se empezaba a desencadenar esa conducta, era difícil frenarla. O sea, finalmente el animal tenía que llevar todo el proceso desde que la inició hasta que la terminó, ¿no? La conducta Ejemplo, estereotipada. sí, entre ellos, por ejemplo, tienes el hecho de que una tortuga marina, por ejemplo, cuando empieza a hacer el nido, tú te acercas, se espanta y se va al mar. Pero una vez que empieza a poner el nido, tú puedes fotografiarlo, ponerte encima, no lo hagan por respeto a la especie, pero sí te permite, el animal tiene que terminar el proceso de poner todos sus huevos, taparlo e irse al mar. Ya después empezará la carrera loca porque quiere huir de los que están alrededor, ¿no? Pero una vez que empezó ese proceso ya no lo termina y quizás se ha entendido como un Y no patrón fijo de conducta. ¿Me explico? una conducta estereotipada. Una conducta estereotipada. Claro, y que una vez que lo inicia lo tiene que terminar y que además, si es que por alguna razón ese patrón se interrumpe, no lo vuelve a iniciar, no lo repara. No, no, tiene que Hay, empezar hay un, desde inicio, desde el principio. hay un experimento, no sé si un experimento, y creo que lo reporta Nico Timbergen justamente, no estoy seguro, de una araña que hace un nido que es cilíndrico hacia abajo, entonces lo comienza a construir acá arriba, va formando las paredes, pone el fondo, y entonces la araña se monta arriba y empieza a poner los huevos. Entonces le retiran el fondo y claramente el nido ya no cumple el rol porque no va a A sostener los recibir, huevos, sí. pero la araña pone todos sus huevos igual y termina el proceso porque ya lo inició y no es capaz de detectar que ese nido ya no sirve, que tiene que hacer otro o que tiene que ir y reparar el fondo.
Sí, no, y de hecho, fíjate que, por ejemplo, hay muchas cosas que no se entienden claramente y lo trataban de explicar, ¿no? Como quién le enseñaba a un pollo a picar. Decían que era porque la gallina era el modelo y cosas por el estilo, y no, tú pones un pollito y en automático empieza a picar, ¿no? Tú pones un pato que recién nace y le pones un vidrio a donde está una caída de agua y el pato se avienta, o sea, nadie le dijo, no vio a alguien que le sirva de moledero para ello. Es por ello que entra en discusión de si eso es aprendido o era innato, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos al respecto. Ya actualmente el término innato lo han querido borrar, sin embargo es muy práctico porque hace referencia a que no es enseñado, sino que ya viene de genética, ¿sí? Entonces, el hecho de pensar, decir, por ejemplo, Y que es una programación que además se asume que tiene una lógica, que cumple una función de supervivencia. sí, por ejemplo, en el caso de la tortuga marina en cuanto empieza a preparar la tierra, empieza a echar la tierra a los lados, y si no tiene la consistencia, si hay algo que le molesta, no hace el nido. Puede empezar a hacer el nido, y si algo la molesta, algo le incomoda, deja así el hueco y se va. O sea, el único elemento en donde ya no frena es en cuanto empieza a poner el primer huevo. Una vez que empieza a poner el primer huevo, ya su proceso termina, inclusive tapando, aunque haya gente alrededor, tapa, echa tierra, y una vez que terminó eso, se va hacia el mar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que uno dice, oye, pero entonces puede modificarse eso. Pues si mueves la tortuga de sitio, sigue poniendo huevos conforme la vas arrastrando. Entonces, y al final hace como si tapara el nido, porque hay gente que, por supuesto, por depredación, dice, no, pues mira, ya terminó de poner, empújala, y la tortuga sigue como si estuviera tapando el nido hasta terminarlo, ¿no? Pero fíjate que hay patrones más complejos, como por ejemplo el que Conrad Lorenz hacía con los patos recién Mm, nacidos y la la impronta. famosa impronta. Entonces, la impronta es un proceso en el cual cuando nace una cría, el primer organismo que ve lo adopta como el padre y lo sigue para todos lados como si fuera el padre, ¿no? Hay gente que hace, algunos enfermos que todavía quieren decir, yo quiero que mi patito me siga y lo hacen. No lo Sí, hagas claro. porque hay cosas que tú no le puedes entregar como ser humano a un animal, ¿no? No lo trates de humanizar. Esa es una de las cosas que todos los especialistas recomiendan, ¿no? Entre O ellos, por sea, ejemplo, el encantador de perros decía, entiende que él es feliz siendo perro. Cuando tú lo humanizas, le empiezas a, ahora sí, tener una distorsión cognitiva pensando que estás ayudando cuando en realidad lo empiezas a perjudicar, ¿no? de Sí, hecho, en el caso de la impronta de los patos de Lorenz, Conrad Lorenz tuvo que meterse a una laguna para que los patos lo siguieran y aprendieran a nadar. sí, ¿no? Sí, Luego tuvo que hacerse unas alas falsas para hacer el enseñar. aleteo, que los pájaros lo vieran, los patos lo vieran, empezaran a aletear y se dieran cuenta que podían volar. Y hasta la alimentación, porque la alimentación tendría que, o sea, es alguien que se comprometió, dijo, ok, hasta que mis hijos se vayan, pero no todos tienen esa habilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero es algo interesante el hecho de cómo un pato recién nacido, en cuanto ve la figura, la adopta. No se da cuenta si tiene plumas, si camina, si está muy alto, muy grande o cosas por el estilo, ¿no? Y muchos patrones están en este sentido. Cuando decíamos la otra vez, uno de el cucú, ¿no? Que es un pájaro enorme en un nido, y la madre sigue alimentándolo, aunque pareciera que es más grande que la madre y lo sigue alimentando porque ese es su patrón de seguir alimentando, considerando que es su cría, ¿no? Y de ahí varía mucho porque, por ejemplo, tú puedes jugar con el hecho de cambiar una especie que sea alimentada por otra, el proceso de adopción, ¿no? Tú tienes un Ujú. gato que es alimentado, por ejemplo, por cerdos, o un perrito que es alimentado por un cerdito y viceversa, una perra alimentando a organismos de otras especies. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos involucrados, entre ellos son las hormonas, entre ellos son procesos, Ujú. descargas neuronales, de neurotransmisores, perdón, que te permiten realizar esa actividad, ¿no? O sea, si tú a un animal que acaba de dar a luz, le mantienes una alta concentración de oxitocina, es más tolerante a la invasión, pero si le empiezas a modificar los patrones de neurotransmisión, puedes hacerlo inclusive agresiva, ¿no? Que es lo que conocemos como el defender a sus crías. Así puede ser que lo hayas cuidado todo el tiempo y si te desconoce el perro o el gato, se te va a echar encima pensando que le estás atacando a sus crías, ¿no? A mí me toca que digo, bueno, recién se alivió,
una gata y no busca a cualquier persona, es con quien se sienta más cómodo el poder aliviarse, ¿no? Si tú le dabas de comer todo el tiempo o lo alimentabas, te puede adoptar como el adoptador de ellos, ¿no? Entonces, Mm. de ahí que hay muchas cosas que son complicadas de definir hasta dónde se aprenden y hasta dónde se viene en la genética. Y fíjate que me gustaría decir algo más acerca de la genética. En su tiempo, creímos que la genética iba a resolver todo el problema de la vida. Es decir, yo con la caracterización de todos los genes ya sé cómo es un organismo. Sin embargo, vienen otros elementos como por ejemplo las Mm. malformaciones. Tengo el genoma ya lo tengo descrito Está y bien, ya con eso está. y ya con eso ya la hice porque ya puedo entender al organismo. Pero viene por ejemplo la malformación, ¿no? Si una persona durante su desarrollo tiene ciertas complicaciones, por ejemplo, el estrés, alguna sustancia química, puede inhibir el desarrollo de alguna estructura. Por ejemplo, nacer sin un brazo, sin una pierna, sin una mano, ¿no? Oye, pero tu genética está bien. Sí, pero hay factores externos que constantemente te pueden afectar la expresión de esos genes. Entonces, no todo, a partir de lo que se ha entendido con biología del desarrollo, se ha descubierto que no todo es genético. Y no solamente en eso, sino en edad adulta. Hay elementos ambientales que pueden afectar el desarrollo de una persona, ¿no? Es bello poner el ejemplo de las tortugas porque la variación de temperatura, a partir de cierta temperatura, todas son hembras. A Mm, partir de otra temperatura, todos son son machos. Quiere decir machos. que de alguna manera los genes responden a la temperatura ambiental dependiendo de las necesidades de la especie. Y si tienes fluctuaciones, no salen gay, sino sale una proporción macho y una proporción hembra, ¿me explico? Salen trans. Sí, no salen trans, ¿me explico? Esa es una de las cosas. Ahora, eso ocurre en varios reptiles, ocurre en los cocodrilos también. Sí, eh, y ahí hay un elemento ambiental, pero también hay un elemento genético importante. Ahora, el punto es, ya, entiendo, la genética no lo manda todo. sí. Hay elementos ambientales, hay elementos de aprendizaje. Por eso te decía, ¿no? La genética yo creo que no te manda una conducta en el ser humano. Yo estoy pensando en el ser humano. No es que tú hagas y digas y muevas la boca de exactamente igual porque un gen te lo obliga, sino que hay una predisposición y uno luego lo va aprendiendo en el día a día, Pero fíjate que es bonito a cuando propósito dices del la modelo. predisposición, porque hablas de probabilidad. Exacto, Recuerda, exacto. recuerda que probabilidad es que pueda suceder, no que tiene que suceder de esa manera, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Ahora, en ese sentido, la carga genética, y tal vez ahí la escala filogenética, determina cuánto peso tiene la genética y cuánto peso tiene el aprendizaje. Yo me imagino, en especies más abajo en la escala, reptiles, aves, peces, la conducta es mucho más genética, es mucho más estereotipada que en el caso de mamíferos en general, primates, humanos, ¿o no? Pero ve la Puede definición, tener que. porque fíjate lo que voy a preguntarte, ¿no? Según Piaget, ¿qué era el aprendizaje? El cambio de la conducta. Aparte del cambio de la conducta, era una forma de sobrevivencia, era un mecanismo de Ah, sobrevivencia. por supuesto, Entonces, sí. fíjate lo complicado del asunto. Piaget, por supuesto que era biólogo de formación, después decíamos que tiene el honoris causa en psicología, ¿no? Por todos los procesos que describió en el desarrollo humano. Entonces, ¿qué Ujú. es lo bonito del asunto en esto? Que cuando dices tú, el aprendizaje es un proceso de adaptación, ¿qué te hace saber si un pez no aprendió o no aprendió? ¿Me explico? Es complicado el asunto. ¿Por qué? Porque inclusive cuando nosotros hablamos de aprendizaje, dices tú, oye, pero ¿qué tanto le corresponde a la memoria? ¿Qué tanto le corresponde a lo aprendido? Que es la discusión de nosotros en las clases, ¿no? No lo repitas porque es de memoria. No, es que la memoria tiene su papel y el aprendizaje tiene otro. Me gusta la idea de cómo lo defines, ¿no? Memoria es la capacidad de poder traer de recuerdo, de operación y demás una acción que aprendiste, mientras que aprendizaje es modificación de la conducta. Entonces la pregunta es, ¿será que un pez pueda aprender? Sí, depende, es que varía mucho en las especies, Yo varía creo que sí. muchísimo en las Yo creo que especies. sí, pero que hay conductas que son absolutamente instintivas, determinadas genéticamente y donde no hay aprendizaje. Cuando el pichón de gaviota
le picotea el pico a la madre, justamente en el lugar donde tiene el puntito rojo, y que tiene que ser ahí para estimular que la madre regurgite y le dé el alimento. O el pez que ante un determinado estímulo abre la boca para que los alevines se metan todos en la boca y protegerlos, por ejemplo. Eso no es no lo aprendió mirando, me imagino yo. Es que ese es el punto, ¿no? ¿En qué momento? Ahora, Pero ve también, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo sabe el polluelo que le debe picar justamente al punto rojo, ¿no? Y empiezan a hacer experimentos. ¿Y qué tal si le ujú, ponemos un punto azul y no un punto rojo? Pero es que también vienen elementos críticos en el desarrollo, y eso es lo complicado. Si a un gato recién nacido lo dejas sin poder abrir los ojos, en los escasos de 5 a 7 días y le abres los ojos, es ciego toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Quiere decir que en algún momento en claro, que hay un sale tema el gato, maduracional también. tiene un proceso exactamente, un proceso maduracional. Y repito, ¿no? Lo difícil de esto es que es una cuestión estadística. O sea, también Claro. sabemos que el alacrán macho y la hembra se toman de las pinzas para Ujú, reconocer si son la misma especie y bailan. Es lo que dicen, bailan en el sentido de que hacen una serie de movimientos. Y si la hembra dice que se equivocó el macho, ¡zas! Lo mata y se lo come. ¿Por qué? Porque no es de la misma especie o porque ellos se identifican, ¿no? Tú puedes ver dos alacranes y dices, son muy parecidos, pero la hembra es la que reconoce por el patrón. La pregunta es, ¿qué tan riguroso es ese estímulo-respuesta? Que de ahí me encanta porque para mí el conductismo tiene su fortaleza en el hecho de cómo explicas muchos de estos fenómenos, ¿no? Entonces, tiene los dos alacranes que están sincronizados. ¿Qué tanto puedes variar un movimiento como para que la hembra te pueda no reconocer como especie? Y si tú empiezas a aceptar ciertas variaciones, al final terminas aceptando un montón de cambios que termina la ritmicidad del baile, ¿me explico? Entonces, mm, fíjate que son varios elementos los que están combinados, ¿no? Y por otra parte, ahorita me vino la idea también, es que cuando nosotros hablamos de genética, anteriormente éramos invariables. Actualmente está lo que se conoce como la terapia génica. Actualmente están los hackers de genes que empiezan a introducir sustancias, así como que pueden modificar los genes que tenemos ya preestablecidos, ¿no? Entonces, obviamente que es muy limitado, todavía hay mucha falta de conocimiento de cómo se puede realizar y hay que hacer, por supuesto, que apegarse a la ética antes de querer hacer unos ensayos de este tipo, ¿no? Pero sí hay una posibilidad de que puedan empezar. La terapia génica es muy complicada, bueno, complicada en el sentido de las implicaciones que tiene, pero que finalmente te permite decir que ya podemos hacer modificaciones actuales, ¿no? No vas a, todos tenemos la justificante de que queremos salvar al mundo y cosas por el estilo, pero no habrá uno que otro que haga un experimento complicado, ¿no? Y de ahí le complica más por el hecho de que, bueno, regresando al punto, ¿no? Tenemos por una parte la genética, tenemos problemas, cuestiones de desarrollo, tenemos cuestiones hormonales, tenemos cuestiones de cambio maduración. y tenemos cuestiones de aprendizaje. Por ello es que es tan complicado marcar qué es aprendido y qué es innato, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a muchos de los patrones les llamamos reflejos. ¿Cuáles son estos reflejos? Por ejemplo, el reflejo de Babinski, que es el trazo que hacemos en el pie y el niño abre y cierra, que es una forma Ujú. de saber si tiene maduro su sistema nervioso, ¿no? Que una persona cuando empieza a presentar O, degeneración empieza a reaparecer el reflejo de Babinski, ¿no? o el reflejo de Moro. Sí, que son las pruebas que le haces para saber si el niño, es la primera calificación que le dan al bebé recién nacido. De hecho, le tienen que hacer las pruebas neurológicas para saber qué tan desarrollado está su sistema nervioso, ¿no? Y otro de los reflejos es el que tenemos, el de el tacto cerca de la boca en el bebé, que Buscar, busca claro. el pecho. Entonces, esos reflejos, pregunta, ¿será un patrón fijo de conducta? También tenemos el obsesivo compulsivo que o es un patrón, no se mueve y así debe de ser riguroso, pero es un patrón aprendido, ¿me explico? No es un patrón Ese, claro, pero los reflejos aparentemente no, y porque tienen que estar grabados de alguna manera, porque apuntan a la supervivencia.
Ese es el punto, que finalmente ve lo que acabas de comentar, ¿no? Los reflejos son para la supervivencia, los patrones fijos de conducta son para la supervivencia y el aprendizaje es para la supervivencia. Todos coinciden en que son estrategias de supervivencia, ¿sí? Sí, de adaptación. Entonces, claro, y ahí cuánto también, bueno, y podemos ver el aprendizaje en los animales, ¿no es cierto? Inicialmente, hace tiempo atrás, digamos, años atrás, casi como que se pensaba que el ser humano era la única especie inteligente, la única especie que podía aprender, que se podía adaptar a los cambios, y vemos que no es así. Tal vez es la más adaptable, es la única especie que vive desde el desierto más seco hasta el clima más frío, más lluvioso, más qué sé yo. Pero lo hace una Pero bacteria. Ese es el problema de bueno, cuando entras en esos términos, ¿no? O sea, finalmente dices tú, oye, ¿quién es adaptable? Pues si un organismo está vivo es porque está adaptado, o sea, no quiere decir que ya, y si deja dependencia todavía dices que ha tenido una estrategia buena de adaptación, ¿no? Entonces, por eso esa es la dificultad de la generalidad en los campos, ¿no? o sea, claramente, y si vemos que tenemos dinosaurios vivos, o sea, han tenido una capacidad de adaptación, los reptiles en general, los tiburones, que son especies que están descritas prácticamente sin cambios desde hace 60 millones de años atrás. El acantocéfalo, por ejemplo. Perdón, no, sí, no, el pez ay, ¿cómo se llama este pez? Bueno, en realidad decimos. El pescado. Ándale. El asunto es que nosotros decimos que son organismos que desde que se originaron no han sufrido modificaciones. Le dicen que son fósiles vivientes. El término correcto es que le dicen pancrónicos, ¿no? Por Mm. ejemplo, organismos que no han modificado mucho, tienes al tiburón, eh, no es el Tortuga, celecanto, algunas tortugas, pero por ejemplo el cocodrilo. Su sistema de cocodrilo. resistencia, su sistema no ha modificado mucho desde que apareció, ¿no? Es un caracol Nautilus, El tampoco ha Nautilus. modificado mucho sus características. No quiere decir que haya podido, ¿cómo decirlo? Quizás no ha tenido la necesidad del cambio por las condiciones ambientales que no lo han presionado y cosas por el estilo, pero de que viven, de que tienen descendencia, te habla de una idea de que encontró un mecanismo que le permitió adaptarse a la situación, ¿no? Ahora que Ahora, no tienen computadora, ahora lo que sí, fíjate la dificultad, ¿no? El sistema nervioso finalmente evoluciona de abajo, vamos a decir, de la cola hacia el encéfalo, ujú, y luego evoluciona de la parte dorsal a la parte ventral, y finalmente, ahí voy a atender, ver si por no me equivoco, por no, encima de la distal. de derecha hacia izquierda. Entonces es Ah, interesante cómo es el proceso porque nosotros le decimos el cerebro reptiliano, la primera parte del cerebro donde finalmente son solamente los sistemas autónomos, los sistemas de reflejo, mm, donde radica mucho, por ejemplo, las cuestiones de la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, el que puedas deglutir, pasar cosas. Eso es un cerebro primitivo, por así decirlo, primitivo entre comillas, ¿no? Porque te estoy hablando del cocodrilo que no ha cambiado mucho, ¿no? Después viene el sistema límbico, que es donde radican todas las emociones, ¿no? Entonces, fíjate, ujú. primero las funciones básicas, luego el sistema Equi- límbico, Equilibrio. que empiezas a ver las emociones, entre ellas el enojo, la agresión, es parte de un mecanismo de defensa para proteger los suyos, inclusive la supervivencia, ¿no? Y luego viene la parte de la corteza frontal. Somos la única especie que ha desarrollado más su corteza frontal. ¿Y en qué radica esto? En el desarrollo de la conciencia, del saber quién es el organismo y en el desarrollo de poder analizar lo que está haciendo. Entonces, fíjate la dificultad del asunto. Tú dices, ¿es mi genética? Tu corteza prefrontal dice, no, es tu decisión. Tú dices, soy hormonas, yo soy infiel por genética, tu corteza prefrontal te dice, no, no te hagas tonto, tú estás decidiendo, ¿me explico? Ahora, lo que sí es que todos desarrollan su corteza prefrontal de igual manera, no. Hay cuestiones ambientales, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones aprendidas que te van a llevar a que puedas desarrollar, no, tu corteza prefrontal. Los asesinos seriales, por ejemplo, no tienen muy mermada la corteza prefrontal. Por lo tanto no te permiten tener un desarrollo de conciencia claro. Espera, se pegó. Yo,
Ya, tuvimos un pequeño corte. Pero te estaba preguntando, porque me estabas hablando del desarrollo de la corteza prefrontal. La corteza, ¿no? Primero la corteza es un elemento humano que hace una distinción muy importante, y luego la corteza prefrontal. Pero eso me refería yo cuando te decía, cuando te hacía la línea y te decía, bueno, y puede ser entonces que la genética tenga más peso en las especies que están más abajo en la escala filogenética, y el aprendizaje más fuerte en las especies superiores. Porque, s- por ejemplo, si nos vamos a los mamíferos, te- uno se puede imaginar un león y una cebra bebiendo agua pacíficamente uno al lado del otro en el mismo charco de agua. Sí. Probablemente no. Ok. Probablemente no, porque tú vas a decir, no, el león se va a comer a la cebra. Y la cebra no se va a acercar al león por ningún motivo porque sabe que se la puede comer en cualquier minuto. Sin embargo, y me estaba acordando a propósito de lo que estabas conversando, hay un reporte que hace Vitus Drescher en un libro, donde se descubrió en África, en algún lugar, en algunos parques, en alguno de los parques, miles de parques nacionales, no Sí, sé, sí. un agua muy salina, con unas concentraciones de sales especiales, qué sé yo, donde los animales llegan, los animales heridos, a bañarse en esas aguas para sanarse y no se atacan las especies y no escapan unos de otros. Es como que vamos al hospital. Sí, sí. Vamos al hospital, estamos en tregua, tú te estás sanando, yo me estoy sanando, no me vengas a joder. Y eso es aprendido genético. Fíjate que no solamente sucede en esas aguas, sino también hay Bueno, sitios, no, hay sitios donde si es el único sitio de donde se pueden tomar agua, pueden convivir especies aunque sean depredador-presa. Es muy difícil. Se ha descubierto y dices tú, oye, pero ¿en serio puede realizarse? Y el sentido del agua, nosotros no tenemos la sensibilidad, por ejemplo, que tiene un animal, sobre todo en desierto, ¿no? De saber a dónde tiene que moverse porque le llega el olor del agua, ¿no? sí, Entonces pueden recorrer varios kilómetros, pero en cuanto llegan a ese sitio, no es algo así de que esta es mi agua y nadie se acerca, sino que se permiten entre ellos coexistir y es muy complicado porque no es algo tan antiguo que le ha dado una explicación de qué pasa ahí, ¿no? Pero ve bueno, regresando al bueno, asunto. prima la supervivencia, porque el agua es vital. Sí, sí, el agua es vital, pero date cuenta que es así como que soy tolerante porque sabemos que estamos en un sitio de necesidad. ¿Me explico? O sea, tú necesitas, yo necesito. Me imagino que el correcaminos escapando del lobo y le dice, vamos a tomar agua. Sí, ya, ya listo, sigamos corriendo, ¿no? Es más o menos en ese sentido. Es muy Mm. complicado, pero sí se ha observado esos fenómenos que no son tan fácil de darle un entendimiento, ¿no? Pero ve, ¿qué pasa entonces con el aprendizaje? El aprendizaje sí le da un golpe muy fuerte a la genética en el sentido, o a lo innato, perdón, en el sentido de que el aprendizaje es un gasto energético muy fuerte. No es algo que esté favorecido netamente porque, o sea, si yo quiero aprenderme algo, tengo que machacarle y tengo que dedicarle tiempo y tengo que dedicarle energía y tengo que dedicar recursos, ¿sí? De ahí que cuando nosotros decimos en cuánto tiempo se establece una rutina, un patrón, pues decimos son 28 días. ¿Por qué 28 días? Porque es el tiempo que tarda en establecer una conexión, por ejemplo, de la amígdala hasta la corteza cerebral. Entonces, por eso es tanto tiempo, ¿sí? Y pensar que una neurona tiene que trabajar con ramificaciones porque es algo que tú quieres hacer, como estudiar, como entender un problema, poder resolverlo, es un gasto energético enorme, ¿sí? Ahora, ¿qué ventaja te da esto con respecto a los demás? Que una vez que existe una modificación de conducta, te da una posibilidad de adaptación mayor. ¿Me explico? De ahí Y que, por, que y por- tenga y por su. eso y por eso la poda sináptica también. También, y déjate de eso, no solamente en el sentido de la poda sináptica, sino también el hecho de que mantienes
La poda sináptica es como si dijeras, como si prepararas un árbol y dijeras, quiero que sea Claro, más hermoso, más que, que, bello, más que alto, o lo crezca, que quiera, claro. que crezca. Entonces, no voy a gastar ramas que no me están sirviendo o no Ujú. tienen sentido, las elimino, ¿no? Y hay etapas críticas en donde ciertas podas ya no te van a permitir aprender o hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, está lo que decíamos, lo crítico de la visión en el gato, o por ejemplo, la etapa crítica del desarrollo del lenguaje, que sabemos que está en cierta edad y que una vez que no pudiste interaccionar de forma adecuada, es más difícil para el cerebro, de hecho ya no lo puede realizar igual, ¿no? Entonces las frases o cómo las construyes, cómo haces los términos o cómo las cuestiones de dicción ya no son posibles, ¿no? Porque ya pasaste la etapa crítica. Entonces todo eso es como si, fíjate que yo siempre lo he visto como si fuera, me gustó mucho el esquema que diste de la columna vertebral, siempre lo he pensado que fuera como un medio aro, en donde estás sobre un tablero y el punto de contacto es donde te encuentras en ese medio aro, ¿no? Entonces, esos medios aros para mí se intercalan muchísimo. Entre ellos son las cuestiones hormonales, las cuestiones fisiológicas, la edad, el tiempo y todos ellos, Mm. que finalmente lo que haces en esos medios aros intercruzados con ese punto es que los vas moviendo. Entonces, de alguna manera te permiten decir, ok, tengo Por lo tanto, no 12 es años, estático. 12 años es el momento en que se descargan todas las hormonas, empieza el proceso de formación de estructuras secundarias, características secundarias, perdón, en el caso del hombre y la mujer. Y entonces es como si yo hubieras movido un poco el aro, ¿no? Entonces, ya estás a tantos años, pues ya te estás acercando a la menopausia, a la andropausia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y esa combinación va acompañada de mover también los otros aros en el sentido de esos otros medios aros, como decir, ok, ¿cuál es mi percepción del mundo en este momento? No va a ser la misma que dentro de algunos años, porque ya los efectos hormonales y los efectos de experiencia, los efectos y demás, me han cambiado la perspectiva y ya mi trazo se ha movido ligeramente. Entonces, para mí ese punto de interacción de todas esas medias lunas es el hoy prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a percibir el hoy? Pues va a ser conforme vayas cambiando cada uno de Mm. esos medios aros. ¿Me explico? Uf, está, está interesante. Yo creo que hay mucho. Y además es muy entretenido esto de ir viendo y comparando conductas de animales inferiores, y viendo también cómo de alguna manera las conductas se van repitiendo en las distintas especies, a pesar de la distancia filogenética que podamos tener. Sí. Y por lo tanto eso da como para pensar que la genética es muy importante, pero al mismo tiempo podemos ver como todo el desarrollo, eh, corteza cerebral y corteza frontal principalmente, nos da a nosotros la capacidad de decidir y de adaptarnos a propósito de ponerle un coto o de poder de alguna manera dirigir también, lo que la genética nos está dando como posibilidad, pero como Sí. posibilidad, no como obligación. Eh, Fíjate, me acordaste de una chica que es corredora, no tiene piernas, es corredora. Y la pregunta es, ¿una persona puede correr si tiene una limitación? La respuesta es sí. Obvio. Entonces, viene también el elemento de la capacidad de la mente, ¿me explico? Y me acordaste de otra cosa que es importante para los biólogos, ¿no? Algo que se conoce como las analogías y las homologías. Eh, Mismo origen, distinta función. Por ejemplo, la aleta de un delfín, que también es un mamífero, su extremidad anterior le permite nadar porque tiene la forma de adaptación para una aleta, mientras que para mí me permite agarrar, ¿sí? Entonces, tiene el mismo origen, pero tienen distinta función. Y tienes el efecto contrario, ¿no? Tienes distinta función, eh, perdón, mismo origen, distinta origen, misma función. Por ejemplo, el ala de un murciélago y el ala de una mariposa, las dos cumplen la misma función. Pero un Eso es lo origen que, totalmente distinto. pero un origen y además una estructura totalmente Totalmente distintas, ¿no? distinto, claro. Eso es lo que en algún momento Charles Darwin decía, la explotación de un nicho, de un espacio, Ecológico. de una Mm. oportunidad de crecimiento para cualquiera, ¿no? El Entonces, nicho ecológico, claro. si tú tienes una ausencia de un depredador como es la araña, se ha visto en ciertas islas en Oceanía
que la araña no es una, bueno, el que hace el efecto de la araña es una oruga y no una araña, y también puede tejer ciertas telarañas. Está la idea del kiwi, ¿no? El kiwi no tiene alas, pero es como si fuera un cochinito que anda quitando Mm, el exceso de insectos, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que complica todavía más, ¿no? En el sentido de decir, ok, cuando nosotros decimos que hay una conducta determinada, ¿cómo la han explotado las especies? ¿Cómo hemos llegado a la misma posición por distintos caminos? mm. ¿Sí? Está interesante. Podríamos seguir. A lo mejor tenemos que hacer una parte 2 Sí, 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 me porque, late. porque, porque da para mucho. Que finalmente no contestamos y no va a Es ser que, posible es que contestar. no lo vamos a contestar, si esa es una pregunta que es No, pero estamos histórica dando el y porqué. Estamos dando el por qué es tan exacto. difícil poder Sí, contestarlo, ¿no? Entonces, sí. pero ve, me acordé también cuando dice, es que tú vas a elegir una pareja que es muy parecida a tu padre o a tu madre, es que es uno de los principios en este análisis freudiano, por ejemplo, ¿no? Mm, mm, Y tiene su fundamento mm. fisiológico, tiene su fundamento Sí, neuronal. claro, sí, ¿Sí? claro. No es que venga genéticamente, dices tú, es que ya genéticamente vas, pero No. genéticamente vienen las estructuras o las funciones que se van a relacionar como para que se dé ese evento. ¿Me explico? Mm, mm, Entonces, es algo así como la genética te va a preparar el campo, de tal manera que hay mucha probabilidad de que se dé la conducta que tú estás mm, presentando. mm. Está bien, está interesante. Cerramos. Le dejamos continuará. Sí, Continuará con punto suspensivo. ok, ok, me parece bien. De mientras le dejamos ahí. Sale, pues ha sido un Dale, gusto. Nos vemos igualmente. pronto. Bye bye.